La forja ardía con más intensidad que 3 soles moribundos, y yo estaba absolutamente seguro de que esa humana iba a suicidarse. Mi nombre es Krell, soy metalúrgico junior del colectivo Bontor, y he viajado 47 años luz para aprender el secreto del acero humano. Lo que me encontré en cambio fue a una mujer sudorosa con el pelo recogido en un trapo que no paraba de murmurar obscenidades a un trozo de metal incandescente como si éste hubiera insultado personalmente a sus antepasados. ¿Vas a quedarte ahí mirando boquiabierto o vas a accionar ese fuelle? Ladró sin levantar la vista. Su nombre era Margot Dere, maestra herrero, y al parecer mi nueva profesora. El gremio me había asegurado que esta colocación revelaría las misteriosas técnicas que convertían las armas humanas en los objetos más codiciados en 17 sectores. En cambio, me pedían que realizara trabajos manuales. Creía que estaba aquí para observar protocolos avanzados de falsificación, dije, intentando mantener la compostura diplomática. Te equivocaste, golpeó el suelo con el martillo y saltaron chispas por todo el taller. La observación te lleva a la teoría. Theory te consigue cuchillas de mala calidad que se rompen al primer golpe. Ahora, bombea. Agarré la manivela del fuelle con mis manos inferiores, lamentando profundamente mis decisiones profesionales. Los demás aprendices habían obtenido mejores asignaciones. Mi compañero de equipo, Vin, estudiaba mecánica cuántica en el Instituto de Marte. Trax estaba aprendiendo innovaciones agrícolas en los mundos colonizados. Y aquí estaba yo, sudando a mares a través de mis membranas de regulación térmica en un almacén reconvertido que olía a carbón quemado, completamente decepcionado. Margot retiró el acero de las llamas e incluso yo pude darme cuenta de que algo andaba mal. El color era desigual, el brillo irregular. La miró fijamente durante exactamente 3 segundos, luego la sumergió en el bebedero con un siseo que me hizo doler los oídos. Basura, anunció. Basura absoluta. ¿Sabes por qué? Saturación de carbono inadecuada durante la fase de calentamiento. Porque lo hice con prisas. Se secó la frente, dejando una mancha negra en su rostro. Llevo haciendo esto 22 años, y todavía me apresuro cuando quiero lucirme ante las visitas. ¿Quieres conocer el secreto de la fortaleza humana? Me incliné hacia adelante, finalmente preparado para la revelación que justificaría esta locura. Paciencia. Esperé a que continuara. Ella no lo hizo. Eso es todo. Eso es todo. Sacó una nueva pieza de acero en bruto. Este es más largo y ligeramente curvo. Este es para un cliente de la estación Kepler. Pago anticipado de 18 meses. ¿Sabes qué es lo que está pagando? No el metal. No es mi reputación. Él está pagando las 400 horas que voy a dedicar a hacerlo bien. 400 horas por una sola cuchilla. Más o menos. Colocó el acero entre las brasas con movimientos tan precisos que parecían coreografiados. Si se calienta demasiado rápido, la estructura del grano se deforma. Si lo doblas mal, las líneas quedan débiles. Si se apaga mal, se rompe. Si te precipitas en un solo paso, tendrás un costoso trasto viejo. Durante las siguientes 6 horas, aprendí que los humanos eran o bien la especie más obstinada de la galaxia o completamente locos. Posiblemente ambas. Margot calentó el acero 17 veces. Entre cada calentamiento, lo aplanaba a martillazos, lo doblaba sobre sí mismo y lo volvía a martillar. El taller sonaba como un concierto de percusión interpretado por alguien que odiaba la música. Mis sensores auditivos estarían procesando ese zumbido durante días. Cuenta los pliegues, dijo durante la 8ª repetición. ¿Por qué importa el número? Porque 16 pliegues te dan 65.000 capas. 32 veces te da 4.000 millones. Y si pierdes la cuenta, vuelves a empezar. Eso parece ineficiente. Ella se rió, aunque en realidad sonó más bien como una tos. La eficiencia es lo que haces cuando quieres algo barato. No hago trabajos baratos. Un sonido de campanilla resonó desde algún lugar del fondo del taller. Margot se enderezó, giró los hombros con varios crujidos inquietantes y dejó el martillo en el suelo. Hora del descanso. ¿Tienes hambre? No estaba seguro de que mi especie y la suya tuvieran necesidades nutricionales compatibles, pero la seguí hasta una pequeña habitación que servía tanto de oficina como de cocina. Sacó unos recipientes con comida que olía muy a especias y me ofreció uno. Es un curry de verduras. Probablemente no te matará. Lo acepté porque negarme parecía más seguro que un posible envenenamiento. Así que, entre bocado y bocado, dijo que apenas masticaba. Dime qué es lo que realmente quieres aprender aquí.
El gremio quiere comprender los procesos de fabricación humana. Sus armas alcanzan precios elevados en múltiples sistemas. Debe existir alguna ventaja tecnológica que no hayamos identificado. ¿Ventaja tecnológica? Ella resopló. ¿Sabes cuál es mi herramienta más avanzada? Un martillo. El mismo diseño que los humanos han utilizado durante 8.000 años. Nada del otro mundo, solo acero golpeando acero. Pero los estándares de calidad que usted alcanza sugieren técnicas avanzadas de manipulación molecular. Sin manipulación, solo repetición. Señaló sus manos, que estaban cubiertas de callosidades tan gruesas que bien podrían considerarse placas de armadura. ¿Quieres saber qué hace diferente al acero humano? Todas las demás especies de la galaxia encontraron un atajo. Forjado por plasma, impresoras moleculares, nanoensamblaje, todo más rápido, todo más consistente, y todo erróneo. ¿Cómo puede estar mal la eficiencia? Porque el acero tiene memoria. Dejó la comida sobre la mesa. De repente, intenso. Cada vez que lo calientas y lo golpeas, les estás diciendo a las moléculas que van a hacer. Si apresuras esa conversación, obtendrás un acero que no se conoce a sí mismo. Se agrieta bajo presión, se rompe en el momento menos oportuno. Pero tómate tu tiempo. Doblalo lo suficiente. Hazlo hasta que sientas que tus brazos se van a caer. Y obtienes un acero que sabe exactamente lo que es. Procesé esto durante varios instantes. Eso suena a misticismo. Parece que sí, ¿verdad? Sacó una tableta y me mostró escaneos moleculares. Observa la estructura del grano del acero forjado a máquina. Observa esos puntos de tensión, esas microfracturas. Ahora mira esto. La muestra forjada a mano era diferente. Los enlaces moleculares se alineaban en patrones que parecían casi orgánicos, fluidos y entrelazados como la estructura de un hueso o una concha. ¿Cómo es esto posible con técnicas primitivas? Porque presto atención. Hizo zoom en una sección. Cuando doblas el acero a mano, sientes la resistencia. Se oye cómo resuena el martillo. Si algo va mal, lo sabrás. Antes de que cualquier escáner lo detecte. Las máquinas no pueden hacer eso. Siguen programas. No escuchan. La campana de la forja volvió a sonar, marcando el final del descanso que había parecido durar 17 segundos. De vuelta en el taller, Margot retomó su interminable ciclo de calentar y martillar. Observé cómo el acero se transformaba de un tosco bloque en algo que casi parecía una hoja. La curva se hizo más pronunciada. La superficie desarrolló una textura sutil que captaba la luz de maneras extrañas. La clienta quiere un diseño tradicional, explicó durante la 23ª sesión de calentamiento, llamado katana en japonés antiguo. Técnicamente es obsoleto para el combate real, pero a la gente le gusta su estética. Además, constituye una decoración de pared decente para ejecutivos que desean sentirse peligrosos. Estás dedicando 400 horas a la decoración. Estoy dedicando 400 horas a la perfección. Lo que el cliente haga con ello es asunto suyo. Estudió la curva de la hoja con una intensidad que sugería que podía ver cosas invisibles para mis sensores. Además, aunque nunca corte nada, debería ser capaz de cortar cualquier cosa. Eso es integridad. Un concepto que comenzaba a comprender, aunque aún me parecía tremendamente ineficiente. 3 horas más de calentamiento y martilleo. Mis manipuladores se desgastaron al trabajar con los fuelles. Mis sensores de audio habían dejado de intentar filtrar el constante repiqueteo del martillo sobre el acero. Y Margot siguió adelante, sus movimientos nunca variaron, su concentración fue absoluta. Finalmente le pregunté a mi profesora, ¿alguna vez se aburre? Todos los días. Se secó la frente de nuevo, redistribuyendo el hollín. El aburrimiento es parte del proceso. ¿Crees que disfruto el golpe de martillo número 1000 tanto como el primero? Pero es ahí donde la mayoría falla. Se aburren. Empiezan a pensar en la cena, en las facturas o en qué harán el fin de semana. Pierden la concentración. Y la hoja lo sabe. La hoja no es consciente. La hoja recuerda todo lo que le has invertido. Cada golpe de martillo distraído. Cada vez que revisaste tus mensajes en lugar de mirar la temperatura, todo se refleja en el producto final. Giró el acero, examinándolo desde múltiples ángulos. ¿Quieres saber por qué las armas humanas son valiosas? Porque puedes mirar una y saber exactamente cuánto le importó a alguien. Eso no se puede fingir. No con ninguna tecnología en la galaxia.
Trabajamos hasta que el atardecer artificial de la estación empezó a pintar el cielo de naranja y púrpura. Margot finalmente dejó el martillo y se estiró, sus articulaciones crujieron de una forma que sonó preocupante. Ese es el primer día, anunció. Mañana haremos el endurecimiento diferencial. Primer día. Pero apenas hemos empezado la construcción de la hoja. Exactamente. Empezó a contar. Los movimientos en la forja eran precisos y eficientes. ¿Tienes 6 meses de aprendizaje? Lo normal son 4. Espero que no pensaras terminar antes. Sonrió. Y no fue precisamente reconfortante. Esa hoja que empezamos hoy estará lista unas 3 semanas antes de que te vayas, si todo sale bien, cosa que no pasará porque probablemente la líe con el templado al menos una vez. Llevas 22 años haciendo esto. ¿Cómo es posible que sigas cometiendo errores? Porque cada pieza de acero es diferente. Cada fuego arde de forma distinta. Cada día, mis brazos están un poco más fuertes o un poco más débiles. Puedes controlar las variables, pero no puedes eliminarlas. Así que prevés contingencias. Esperas fallar. Y cuando ocurre, vuelves a empezar. Cerró el taller con medidas de seguridad que parecían excesivas para un lugar donde se fabricaban espadas. Claro que, teniendo en cuenta lo que había aprendido sobre la producción humana, quizá les preocupaba el espionaje industrial. Nos vemos al amanecer, dijo. Y me refiero al amanecer de verdad, no a cualquier hora. Se siente conveniente. La forja no espera a nadie. Regresé a mi habitación asignada en el complejo de viviendas para aprendices, exhausto como nunca antes. Me dolía todo el cuerpo, mis sentidos estaban sobreestimulados y no había aprendido casi nada que pudiera cuantificarse en un informe para el gremio. Mi comunicador sonó. Saludos desde Marte. ¿Cómo va tu asignación? Preguntó, con sus 3 ojos saltones brillando de curiosidad. Pasé 8 horas viendo a alguien golpear metal con un martillo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Al menos aprendiste la técnica secreta? Pensé en las palabras de Margot. En el interminable plegado, calentamiento y martilleo. En la paciencia, la atención y la voluntad de volver a empezar cuando las cosas salían mal. Sí, dije lentamente, pero no creo poder explicarlo. Eso no suena a ti, Krell. Te encanta explicar las cosas. Lo sé. Flexioné mis doloridos manipuladores. Vuelve a hablar conmigo en 4 meses. Quizás lo entienda para entonces. Terminé la llamada e intenté dormir, pero mi mente seguía reproduciendo el ritmo del martillo sobre el acero. La precisión con la que Margot colocaba cada pieza antes de golpearla. La concentración en sus ojos mientras estudiaba las temperaturas y las vetas invisibles para los sensores más avanzados. Amaneció demasiado pronto. Llegué al taller y encontré a Margot ya allí. La fragua ardía, otra hoja yacía sobre el banco de trabajo. Esta parecía casi terminada, su curva elegante, su superficie pulida como un espejo. Esta fue mi primera espada, dijo, manipulándola con una reverencia casi solemne. La hice durante mi aprendizaje hace 24 años. Me llevó 6 meses porque cometí errores constantemente, pero perseveré. La sostuvo a contraluz y pude ver tenues líneas en el acero donde los pliegues habían creado patrones. No es mi mejor trabajo. Probablemente ni siquiera esté entre mis 50 mejores, pero cada vez que la miro, recuerdo la sensación de finalmente lograr algo bien después de meses de fracaso. Esa sensación es la razón por la que sigo haciendo esto. La volvió a colocar con cuidado sobre el banco de trabajo. ¿Tu turno? Mi turno. ¿Para qué? Me entregó un martillo y un trozo de acero. Vas a hacer un cuchillo. Nada del otro mundo, solo una hoja sencilla de este largo. Indicó la longitud con las manos. Probablemente te llevará 6 semanas si no te rindes. Y seguro que será horrible. Entonces, ¿para qué molestarse? Porque así es como se empieza. Y empezar es la única manera de mejorar. Ahora, observa la temperatura. Cuando alcance un tono amarillo anaranjado, sácalo y llévalo al yunque. Te guiaré en tus primeros golpes. El acero se calentó lentamente, mucho más lento de lo que esperaba. Quise aumentar la temperatura, acelerar el proceso, pero la mano de Margot me detuvo. Paciencia, me recordó. Claro. Paciencia. El secreto de la fortaleza humana no residía en el metal ni en la técnica. Residía en la voluntad de permanecer frente a una fragua ardiente día tras día, realizando las mismas tareas repetitivas hasta que el cuerpo suplicara descanso.
Residía en la aceptación de que la perfección requería tiempo medido en cientos de horas, no en minutos ni segundos. Residía en la comprensión de que algunas cosas simplemente no se podía apresurar, por muy avanzada que fuera la tecnología. El acero alcanzó la temperatura. Lo saqué de la forja con unas tenazas que se sentían incómodas en mis manos y lo llevé al yunque. Rápido, pero no demasiado. Coloqué el acero. Margot dio mi mano que sostenía el martillo. Golpea donde el metal necesita moverse. No donde te parezca bien. Siente el movimiento. El martillo cayó. El acero resonó. Saltaron chispas. Y comencé a comprender, muy lentamente. Segunda semana de mi aprendizaje, y ya había destruido 17 hojas de cuchillo. Margot parecía complacida. Estás aprendiendo más rápido de lo que esperaba, dijo, examinando mi último fracaso. La hoja se había deformado durante el temple, curvándose como un plátano en lugar de mantenerse recta. Esta casi lo logra. Casi no parece suficiente. Casi es como se ve el progreso. Tiró la hoja arruinada a un contenedor de chatarra que estaba tristemente lleno de mis intentos anteriores. ¿Sabes cuál es tu problema? Tenía varias teorías, pero continuó antes de que pudiera responder. Piensas demasiado. Tu cerebro está haciendo cálculos mientras tus manos intentaban trabajar. Al acero no le importan las matemáticas. Le importan la presión, la temperatura y el tiempo. Esos sí son conceptos matemáticos. Claro, si quieres aburrirme con esto, me mostró un trozo de acero nuevo. Prueba esto. Cierra el ojo izquierdo. El que usas para analizar. Parece contraproducente. Hazme caso. Accedí, reduciendo mi percepción visual en un 40%. El taller se volvió inmediatamente menos detallado, los bordes más suaves, los colores menos precisos. Ahora calienta el acero. Pero no mires el termómetro. Mira el color. El trozo de acero entró en la forja. Sin mi visión analítica, no podía ver los gradientes térmicos ni la actividad molecular. Solo el metal cambiando lentamente de gris a rojo y luego a naranja. ¿Ves cómo cambia el color? No se extiende uniformemente. Tiene un patrón. Tenía razón. El calor se deslizaba por el acero como un líquido, acumulándose en las secciones más gruesas y recorriendo rápidamente las más delgadas. Nunca me había dado cuenta de esto porque estaba demasiado concentrado en las lecturas numéricas. Cuando alcance el naranja amanecer, sácalo. Naranja amanecer. Una descripción completamente subjetiva que de alguna manera tenía todo el sentido del mundo. Saqué el acero y lo llevé al yunque. No apuntes. Deja que el martillo caiga donde tenga que caer. Esto contradecía todo lo que sabía sobre el trabajo de precisión, pero lo intenté de todos modos. El martillo cayó y el impacto se sintió diferente. No mejor. Exactamente. Simplemente diferente. Más conectado. De nuevo, golpeé repetidamente, dejando que el instinto guiara la colocación en lugar del cálculo. El acero se aplanó y comenzó a tomar forma. No la forma que había planeado, sino una forma que de alguna manera se sentía bien. Bien, dijo Margot en voz baja. Ahora empiezas a escuchar. Para la cuarta semana, la hoja de mi cuchillo era reconocible como una hoja real, torcida, desigual y estéticamente desagradable, pero funcionalmente con forma de hoja. Los otros aprendices habían comenzado a visitar mi puesto durante sus descansos. La mayoría eran humanos, aprendiendo oficios tradicionales que su propia especie había abandonado en gran medida en favor de la automatización. Estaba Marcus, un hombre alto que estudiaba carpintería. Yuki, que estaba aprendiendo soplado de vidrio. Y Pable, cuyos tornos de alfarero parecían estar librando una guerra personal contra él. Al menos tu material se mantiene sólido, Pable se quejó mientras me observaba afilar los biseles de mi cuchillo. Cla opina sobre todo. El acero también tiene opiniones, le aseguré. Simplemente las expresa a través de grietas y deformaciones. Marcus rió, pasando la mano por un trozo de madera que llevaba 3 días cepillando. Mi maestro dice que la madera recuerda haber sido un árbol. Cada nudo, cada veta, es el árbol diciéndote dónde quería crecer. O trabajas con esa historia o luchas contra ella. Me suena, murmuré. Yuki asintió con entusiasmo. El vidrio es como un líquido congelado. Si intentas forzarlo a adoptar formas que no desea, se rompe. Pero si le sugieres direcciones con la suficiente delicadeza, fluye maravillosamente. De alguna manera, habíamos formado un grupo de apoyo para seres torturados por materiales supuestamente primitivos.
¿Por qué crees que los humanos siguen haciendo esto? Preguntó Hubble. Tienen impresoras moleculares que podrían crear versiones perfectas de todo aquello con lo que estamos lidiando. Le pregunté a Margot, lo admití. Ella mencionó algo sobre el alma, que inicialmente descarté como misticismo, pero ahora creo que se refería a otra cosa. ¿Qué? Prueba de esfuerzo. Levanté mi patética navaja sin filo. Cualquiera puede pulsar un botón y obtener un cuchillo perfecto. Pero esta cosa, por terrible que sea, demuestra que pasé 4 semanas aprendiendo cómo se comporta el acero. Ese conocimiento reside ahora en mis manos, en mis instintos. Nadie puede arrebatármelo ni replicarlo con una máquina. Marcus miró pensativo su madera. Mi profesor me dijo que los humanos pasaron por una fase en la que intentaron optimizarlo todo, hacerlo más rápido, más barato, más eficiente. Y así lo hicieron. Pero algo se perdió. La conexión entre creador y objeto. Esto es rebelión. Yuki preguntó. Esto es recordar, corrigió Marcus. Recordando que algunas cosas tienen un valor que va más allá de la eficiencia. Margot apareció detrás de nosotros como si hubiera sido convocada por una filosofía excesiva. Se acabó el descanso. De vuelta al sufrimiento. Nos dispersamos a nuestros puestos. Volví a mi trabajo desmerilado, intentando igualar los biseles que parecían empeñados en permanecer asimétricos. Krell, llamó Margot. Ven a ver esto. Había retomado su proyecto de katana, que ahora se encontraba en la fase de pulido. La hoja relucía bajo las luces del taller, su curva perfecta, su superficie mostrando el sutil patrón ondulado del acero plegado. ¿Ves esta línea? Señaló un tenue límite que recorría la longitud de las hojas. Este es el aimón. Se forma donde el acero duro se encuentra con el acero blando durante el endurecimiento diferencial. El mon de cada espadero es único, como una firma. ¿Cómo se crea? Con cuidado, sacó arcilla y un pincel. C. Recubre el lomo con una gruesa capa de arcilla para aislarlo durante el enfriamiento. El borde queda con una capa fina de arcilla o sin arcilla. Al enfriar rápidamente, el filo se endurece velozmente mientras que el lomo permanece blando. Filo duro para cortar, lomo blando para mayor flexibilidad. Y si cometes un error, la hoja se rompe y tienes que volver a empezar. Comenzó a aplicar la arcilla con pinceladas que parecían casi artísticas. He roto más cuchillas de las que probablemente hayas visto en toda tu vida. Todavía ocurre a veces. Pero ese es el contrato que se firma con el acero. Te esfuerzas al máximo y a veces aún así te dice que no. Eso parece cruel. Eso es sincero. Terminó de aplicar la arcilla y la dejó a un lado para que se secara. Oh, las máquinas no fallan al azar. Si una impresora molecular falla, es por un error de programación o un defecto mecánico. Algo que puede solucionar y evitar que vuelva a suceder. Pero en la forja manual, a veces haces todo bien y el acero aún así se agrieta. Tal vez había alguna impureza que no podías ver. Tal vez la luna estaba en la fase equivocada. ¿Quién sabe? ¿Cómo afrontas esa incertidumbre? Al aceptarlo. Limpiaba sus pinceles con meticuloso cuidado. La perfección no consiste en no fallar nunca. Se trata de fracasar y volver a intentarlo una y otra vez hasta que finalmente las cosas funcionen. Tomó mi cuchillo en bruto y lo examinó con atención. Esto está listo para el tratamiento térmico. Lo haremos mañana. Probablemente no se agriete, pero podría. De cualquier forma, aprenderás algo. Esa noche, volví a no poder dormir, pero por razones diferentes. Mañana, mi espada sobrevivirá o se hará añicos. 4 semanas de trabajo validadas o destruidas en segundos. Traté de convencerme de que no importaba. Fue simplemente un ejercicio de aprendizaje. El resultado fue irrelevante comparado con el proceso. No logré convencerme de nada. Amaneció con mi ansiedad intacta. Margot ya estaba preparando la fragua, sus movimientos eran rápidos y eficientes. ¿Lista para saber si tu bebé sobrevive? Preferiría no antropomorfizar mi hoja. Demasiado tarde. Llevas 3 días llamándola mi cuchilla. Eso es apego. Ella sonrió. No te preocupes. La primera cuchilla siempre se agrieta. Es tradición. Eso no me consuela. No era mi intención. Ella me explicó el proceso de calentamiento. Eleve la temperatura hasta alcanzar la temperatura crítica lentamente. Fíjese en el color, no en el calibre. El color real.
Cuando alcance ese tono naranja específico que existe entre el atardecer y el fuego, retírelo inmediatamente. Observé cómo mi hoja se calentaba a cada segundo, lo que pareció una hora. El color cambió gradualmente, de forma hermosa, aterradora. Entonces, dijo Margot, saqué la hoja y la sumergí en aceite. El enfriamiento fue violento, las llamas brotaron de la superficie y el humo llenó mis sentidos. La hoja siseaba y humeaba como un ser vivo en agonía. Luego, silencio. Tíralo lentamente. Saqué la cuchilla del aceite. Aún intacto. Sin grietas visibles. El acero se había oscurecido. Su superficie ahora muestra texturas sutiles que no había notado antes. Bien hecho, dijo Margot simplemente. Sobrevivió. Ahora lo templamos para reducir su fragilidad, y luego ya se puede empezar a afilarlo. Un alivio inundó mi cuerpo de maneras que no creía posibles. Mi terrible, torcido y feo cuchillo había sobrevivido a su prueba de fuego. ¿Por qué estoy tan involucrado emocionalmente en esto? Yo pregunté. ¿Por qué lo lograste? Margot me dio una palmadita en el hombro. Manipulador. Bienvenidos al mundo de la artesanía. Es adictivo. Las semanas restantes se fundieron en una bruma de esmerilado, pulido y fabricación de mangos. Margot insistió en que yo mismo tallara el mango con la madera que me había dado Marcus, lo que implicaba aprender un conjunto completamente nuevo de habilidades frustrantes. Todo está conectado, explicó Marcus mientras me enseñaba técnicas básicas de tallado. La hoja necesita un mango que la equilibre. La madera necesita ser moldeada siguiendo su veta. Tus manos necesitan movimientos que no causen calambres. Hay que encontrar el punto de encuentro entre todas esas necesidades. Mi mango quedó tosco e irregular, pero se ajustaba perfectamente a mi mano. Margot me enseñó a fijarlo con pasadores y epoxi, creando una unión permanente entre el acero y la madera. Último paso, dijo, entregándome compuestos de pulido cada vez más finos. Haz que brille. Pulí durante 2 días seguidos, usando granos que iban desde los más gruesos hasta los increíblemente finos. La hoja se transformó lentamente de un gris opaco a un plateado brillante, sus arañazos disminuyeron hasta que la superficie quedó casi como un espejo. Finalmente, Margot me la quitó y pasó el pulgar por el filo. Había pasado horas afilándola. No está mal. No ganará ningún concurso de belleza, pero corta. Me la devolvió. Enhorabuena. Ahora eres un cuchillero. Hice un cuchillo. Todo el mundo empieza con uno, luego hace otro y otro hasta que finalmente crea algo asombroso. Sacó un cuchillo de madera. Caja de presentación forrada de tela. Esta es tuya para tu primera hoja. Coloqué mi fea, torcida y hermosa navaja en la caja. Parecía pequeña e insignificante, pero representaba 4 meses de frustración, aprendizaje y pequeñas victorias. Gracias, maestra. No me des las gracias todavía. Aún tenemos que probarla. Me llevó afuera, donde habían preparado un área de pruebas con diversos materiales, cuerda, madera, bambú y algunos compuestos sintéticos que no reconocí. Corta. Saqué mi hoja y me acerqué a la cuerda. El filo la cortó suavemente, las fibras separándose con mínima resistencia. La madera requirió más esfuerzo, pero aún así cortó limpiamente. Para cuando terminé las pruebas, mi hoja había demostrado ser funcional, si no elegante. ¿Entiendes ahora?, preguntó Margot. ¿Entender qué? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué la paciencia importa? ¿Por qué el esfuerzo importa? Observé mi hoja, las leves irregularidades en su superficie, el mango tallado específicamente para mi agarre. Ninguna máquina podría haber fabricado esta navaja porque ninguna máquina habría cometido estos errores y realizado estos ajustes. Esta hoja existía porque había pasado 4 meses discutiendo con acero hasta que llegamos a un acuerdo. Sí, dije. Entiendo. En mi última semana en la forja, Margot terminó su katana. El pulido reveló patrones en el acero que parecían casi como agua fluyendo. La línea Imón, nítida y perfecta a lo largo del filo. 412 horas, anunció, bastante cerca de mi estimación. Es hermosa. Es adecuada. Pero sonrió al decirlo. El cliente estará satisfecho. Y, lo que es más importante, yo estoy satisfecho. Eso es lo que importa.
Comenzó a envolver el mango con cordón tradicional, sus dedos moviéndose en patrones complejos que no pude seguir. El producto final parecía una pieza de museo, antiguo y moderno a la vez. ¿Alguna vez harás algo con técnicas modernas? Pregunté. ¿Por qué habría de hacerlo? Comprobó la tensión del cordón. Las máquinas son buenas para hacer cosas que funcionan. Yo soy buena para hacer cosas que importan. Mercados diferentes. En mi último día, los aprendices nos reunimos para una pequeña celebración. Exhibimos nuestros trabajos terminados, una colección de objetos que iban desde terribles hasta simplemente malos. Mi cuchillo estaba junto al cuenco extremadamente deforme de Pablo y el jarrón de cristal de Yuki, inclinado de forma preocupante. Marcus brindó con agua por la imperfección, pues el taller tenía normas estrictas sobre el alcohol cerca de las forjas. Yuki añadió, por la paciencia, por no rendirse aunque todo parezca terrible, dijo Hubble con emoción. Alcé mi copa por la terquedad humana. Rieron y bebimos. Más tarde, mientras guardaba mis herramientas, Margot se me acercó. El gremio quiere un informe, ¿verdad? ¿Qué les vas a decir? Reflexioné detenidamente. La manufactura humana conserva su valor porque da fe del esfuerzo humano. Las armas son caras porque representan un tiempo que no se puede fingir ni apresurar. La paciencia y el sudor son recursos más valiosos que la eficiencia en ciertos mercados. Aburrido, pero cierto. Sacó un paquete envuelto. Esto es para ti. Dentro había un pequeño martillo de forja, con el mango desgastado por el uso. Este fue mi primer martillo. Mi maestro me lo dio al terminar mi aprendizaje. Ahora te lo doy a ti. No puedo aceptarlo. Demasiado tarde. Es tradición. ¿Te lo quedas? Lo apretó. En mis manipuladores. Vuelve alguna vez. Muéstrame tu segunda hoja. Veamos si has aprendido algo. Apreté el martillo, sintiendo el peso de la expectativa y la tradición que conllevaba. Lo haré, maestro. Gracias. El viaje de regreso a Bontor duró 3 semanas. Pasé la mayor parte del tiempo escribiendo mi informe, intentando cuantificar conceptos que se resistían a la cuantificación. ¿Cómo se mide el valor de la atención? ¿Cómo se analiza el coste de la terquedad? Finalmente, dejé de intentar adaptarlo a los formatos estándar. En su lugar, escribí lo que había aprendido. Que los humanos habían descubierto algo que el resto de la galaxia había olvidado. Que la velocidad y la eficiencia tenían su lugar. Pero también la lentitud y el esfuerzo. Que algunas cosas merecían la pena hacerse por el camino difícil precisamente porque eran difíciles. El gremio revisó mi informe con confusión. Esto no proporciona información práctica, se quejó mi supervisor. Porque la información no es práctica de la forma que usted quiere, respondí. No se puede replicar la artesanía humana con mejores herramientas o procesos más rápidos. Existe gracias a las herramientas y los procesos, no a pesar de ellos. Así que su recomendación es que no hacemos nada. Mi recomendación es que reconozcamos que la manufactura humana ocupa un nicho con el que no podemos ni debemos competir. Su trabajo tiene precios elevados porque ofrece algo que el nuestro no: autenticidad, historia, prueba del esfuerzo humano. El supervisor parecía insatisfecho, pero aún así archivó el informe. Regresé a mi habitación y desempaqué mi cuchillo. En 4 meses, había aprendido a forjar acero, tallar madera y aceptar la imperfección. Había descubierto que la paciencia no era esperar pasivamente, sino prestar atención activamente. Que el sudor no era solo refrigeración biológica, sino prueba física del esfuerzo invertido. Y había aprendido que, a veces, la tecnología más avanzada de la galaxia era un martillo y la voluntad de usarlo 400 veces en pos de algo que importara. Mi comunicador sonó. Luego, preguntando, ¿cómo fue tu aprendizaje? Miré mi cuchillo torcido y sonreí. Transformador, frustrante, valió la pena cada momento. ¿Aprendiste el secreto? Sí. El secreto es que no hay secreto. Solo trabajo. Trabajo interminable, paciente y perseverante. Volveré el año que viene para hacer otro. La hoja. Los ojos de Ben se movieron confundidos. ¿Por qué repetirías voluntariamente algo terrible? Tomé el martillo de Margot, sintiendo su peso, su historia, su expectativa. Porque lo terrible es solo el principio,
Y quiero ver qué viene después. Fuera de mi ventana, las estrellas brillaban en patrones familiares. En algún lugar, Margot comenzaba a forjar otra hoja. Marcus daba forma a otro trozo de madera. Yuki calentaba otra lámina de vidrio. Y Pable probablemente maldecía su torno de alfarero. Todos ellos dedicados al antiguo, ineficiente, pero absolutamente esencial trabajo de crear cosas que importaban. Instalé una pequeña forja en mis aposentos, encargué acero y comencé a planificar mi segunda hoja. Esta sería mejor. No perfecta, probablemente ni siquiera buena, pero mejor. Porque ese era el verdadero secreto que los humanos me habían susurrado durante 4 meses de paciencia y sudor. La perfección no era la meta. El progreso sí. Y el progreso, por lento que fuera, siempre valía la pena.